Buenas tardes. Yo sé que nos echabais de menos ya. Yo sé que ya llevamos unos meses sin estar por aquí en Deportes de Utrera y vamos a empezar, bueno, como los futbolistas, vamos a empezar la pretemporada, ¿no? Vamos a empezar esa pretemporada futbolística, que es lo que antes empieza, ya después seguiremos con los demás deportes de Utrera. Y hoy seguimos con el fútbol, o empezamos con el fútbol. La pretemporada 2022-2023, con el Club Deportivo Utrera, por supuesto. Estrenando categoría, la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Pero hoy no vamos a hablar de ese equipo, hoy vamos a hablar del filial. Y vamos a hablar de, bueno, yo creo que un ilustre del fútbol utrerano. Él igual va a decir que no, que él es humilde. Lo que pasa es que, bueno, es un chaval que a pesar de su juventud, es joven, porque bastante más joven que yo, o algunos años más joven que yo, pero lleva ya muchos años en esto del fútbol. Y ha vuelto al fútbol. Estamos hablando de Alfonso Berlanga. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Pues bueno, bien. Encantado además de estar contigo porque, leche, es la vuelta al fútbol después de ¿cuántos años, Alfonso? Pues, si no recuerdo mal, después de 12 temporadas, que se dice pronto. Ahí es nada, ¿no? Ahí... Bueno, mucho tiempo apartado por distintos motivos y bueno, en estos momentos llevaba una temporadita ahí con la inquietud, con el gusanillo ese y tal de volver a entrenar. Y bueno, este año el Club Deportivo Utrera pues me ha contactado, me ha dado la posibilidad de estar con el filial, con el Utrera Atlético. Y bueno, rápidamente llegamos a un acuerdo y nos pusimos manos a la obra. Yo creo que esto de los banquillos nunca tienen un adiós definitivo, siempre es un hasta luego, ¿no? Y fue lo que ocurrió contigo hace 12, 13 años. Sí, bueno, sí es cierto que estuve pues 16, 17 temporadas ininterrumpidamente, quizás empecé demasiado joven, es decir, ya con 18 años prácticamente estaba ya entrenando en categorías federadas, en aquella época Alcantera. Y bueno, eso fue consecutivamente. De hecho, llegué a tener me dieron la medallita esta de plata del Colegio de Entrenadores por años entrenados de forma consecutiva y tal. Y bueno, hubo un impasse ahí de un tiempo. En principio quería que fuera leve o corto, ¿no? De 1 año, 2 años, pero bueno, ya sabes tú lo que pasa. Ya pues enfocas tu vida de otra forma y tal. Y ya te digo, han pasado 12 temporadas, pero bueno, para mí es como si no hubieran pasado ninguna. Es decir, estoy con las mismas ilusiones. Las mismas ganas. Sí, las mismas ganas, quizás más, ¿no? Con ganas más remodeladas. El fútbol nunca lo has dejado, ¿no? Nunca lo has dejado de lado, siempre siguiendo el fútbol, tus dos pasiones, Sevilla Fútbol Club y el Club Deportivo Utrera, ¿no? Podríamos decir. Sí. Lo has seguido, ¿no? Desde... Sí. De hecho, bueno, lo último que vi prácticamente de fútbol en directo fue el playoff de ascenso, la eliminatoria primera en Estepona con el Gerena. Tuve la oportunidad de verlo allí in situ, sin saber nada de lo que iba a acontecer. Hoy vamos a contar, meses después, sí. Y bueno, cuéntame, ¿cómo ha surgido eso de la vuelta otra vez? ¿Ha sido el club que se puso en contacto contigo? Yo sé que tú el gusanillo ese no lo has perdido nunca, esas ganas de volver al verde, pues nunca lo has perdido, ¿no? Sí, bueno, hace cuestión de un mes, aproximadamente un mes y poco, pues recibo la llamada del director deportivo del club, Israel Vascó, comentándome que quería hablar conmigo, que querían emprender un proyecto con el Utrera Atlético, en el cual entendían que yo podía ser un elemento importante dentro de la dinámica de ese equipo. Empecé un poco a estudiarlo, a ver posibilidades, ya me reuní con ellos, tanto con Israel como con Ramón, Tony Panal y tal, Antonio Camino como presidente y tal, y bueno, llegamos a un entendimiento que fue muy rápido, por lo que te digo, ¿no? Quizás se dieron las dos circunstancias, el interés por parte del Utrera y las ganas por parte mía, ¿no? Entonces en ese sentido pues se unieron las dos cosas y fluyó con toda la energía. Final y ¿no? Exacto. Y bueno, y que este año ha ascendido el juvenil del Club Deportivo Utrera, ha ascendido el cadete o el infantil. Tú también sabes de eso, ¿no? Tú ascendiste sí, también, bueno, ¿no? En aquella época tuvimos varios ascensos. En aquella época, pero fue los últimos ascensos, ¿eh? Sí, yo creo que fueron los primeros. Fueron los primeros y los últimos hasta hoy. Sí, fueron los primeros. El cadete, pues en aquel momento ascendió a la andaluza, como tú bien sabes, ¿no? Y tal. Después el juvenil, pues tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos y de ascender a la división de honor, que eso, pues bueno, evidentemente
no, fue un hito, no ha vuelto a pasar. Sí, fue un en hito. Desgraciadamente no se concretó por el temilla este que hubo con el Alcosa, el Cádiz y tal. Pero bueno, tuvimos reconocimiento de todo, de las instituciones, el ayuntamiento, de todo, los medios locales, incluso nacionales. Yo recuerdo que me llegaron a entrevistar la cadena C, la COPE y tal, en aquella época, por aquella situación que se vivió. Y bueno, ya después pues prácticamente empecé mi periplo por categorías senior, en 2 etapas en el Club Deportivo Utrera en el primer equipo, el Lebrija, que también pues para mí es como si hubiera futbolísticamente mi segunda casa, con tres temporadas allí. Y bueno, hasta Ubrique, ¿no? En Ubrique también estuve, Ubrique. fue mi primera experiencia como entrenador senior. Sí, me fui al Ubrique pues con 24 años. Y bueno, fue una experiencia importante. Después ya pues me hice cargo del Club Deportivo Utrera, también estuve entrando al Nervión en División de Honor de Juvenil, en fin, eso ha sido un poco la trayectoria. A eso voy, para todo el que no lo sepa, ¿no? Para todo el que no lo sepa, Alfonso no es ni mucho menos nuevo en esto del fútbol, son muchos años, has vuelto a tu casa, ¿no? La que consideras tu casa, Alfonso. Sí, claro, es decir, para mí el Utrera, el Club Deportivo Utrera, pues me une muchos arraigos, ¿no? Me une lo que es el club de aquí. Yo desde pequeño pues he sido aficionado al Club Deportivo Utrera, inculcado por mi padre, que hoy en día pues... Bueno, el presidente de honor del club. Exacto, el presidente de honor del club. Él ha seguido ahí, bueno, en cierta manera vinculado, yendo a los partidos, en fin, bueno, como tú bien dices, pues la considero mi casa deportiva, ¿no? Entonces, todo ha facilitado pues que el acuerdo y el ponernos manos a la obra con total sentido de pertenencia, que es muy importante en esto del fútbol, que es lo que yo voy a tratar de inculcar a los futbolistas para evitar después que cuando termine o cuando tal tengan intención de irse a otros equipos y demás. Pues para mí ese sentido de pertenencia siempre ha existido y me ha llevado a que el acuerdo pues sea rápido, ¿no? Lo tuyo con el entrenador, con el entrenamiento, con ser entrenador, viene vocacional, ¿no? Porque todos queremos ser futbolistas de pequeños y tú querías ser entrenador. Sí, bueno, ya evidentemente uno... Será porque a lo mejor no teníamos las cualidades físicas para ser futbolista. Claro, sobre todo técnicas, ¿no? O técnicas. En aquella época técnicas. Ahora pues se une física, técnica y demás, ¿no? Entonces, bueno, bueno, ya rápidamente uno se da cuenta de sus facilidades o de sus virtudes futbolística, prácticamente en el patio del colegio. Hice mis cositas en aquella época en la liga de colegio que había antiguamente y demás. Que sigue habiendo, ¿no? Sí, pero bueno, era otra dinámica. Era en colegio, ir de un colegio a otro. Ahora pues ya la escuela de fútbol pues cogió otra dimensión. Yo también fui artífice, estuve en esos inicios de la escuela de fútbol, creo que fueron 6, 7, 8 años prácticamente vinculados al colegio, en aquella época al colegio Al-Ándalus, anteriormente Colegio Muñoz Grande, ¿no? Y ya te digo, en ese aspecto pues desde pequeño empecé que si alineaciones de fútbol, que si sistemas, que si tal. Empecé a estudiar, saqué mis títulos de entrenador y hasta hoy pues bueno el tiempo que he estado vinculado, y a partir de ahora pues espero que sea mucho más, ¿no? Bueno, vas a entrenar al segundo equipo, al filial, pero en una categoría en la que puede estar perfectamente el primer equipo de cualquier ciudad, ¿no? Sí. De cualquier pueblo, porque yo no sé, tú estuviste en el primer equipo, si mal no recuerdo, en regional preferente, y llegaste a estar en primera andaluza también. Es decir, que vas a estar ahora con el segundo equipo en la misma categoría en la que estuviste con el primero. Lo que pasa, bueno, fue antes de las reestructuraciones que ha habido de categorías y tal, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, que lo que el Utrera Atlético, porque yo me niego a llamarle Utrera B, porque tiene su nombre, como he comentado y tal, que hay que tratar de pertenecer a algo, eso es muy importante, ese arraigo. Pues el Utrera Atlético actualmente está en una categoría que en mi época pues podría ser perfectamente una regional preferente importante, ¿no? Se podría equiparar perfectamente a la regional preferente que yo entrené cuando descendió el Utrera de tercera división a regional preferente, que era el paso hacia atrás que había, ¿no? Entonces, bueno, en aquella época pues había equipos que hoy en día van a estar también, como el Club Deportivo Mariana, que se me ha olvidado que también lo entrené en su momento. También lo entrenaste, ¿cierto? El Club Deportivo Alcalá, el Morón, en fin, equipos. No, yo creo que son equipos de Solera, el Puebla. De Solera. Exacto, de Solera dentro del panorama futbolístico
provincial y regional, que duda cabe. El Alcalá, por ejemplo, ha llegado hasta en segunda división B, ¿no? Entonces, bueno, va a ser una categoría bonita, con equipos principales de poblaciones importantes, San José, en fin, equipos que tú sabes perfectamente que han estado en categorías importantes del fútbol, que evidentemente querrán volver a ser importantes dentro del panorama por la representatividad que tienen dentro de su población, pero nosotros vamos a intentar dar toda la guerra posible. Yo sé que seguramente el club, o creo que seguro el club no te va a poner ningún objetivo del ascenso, pero personalmente conociendo a Alfonso Berlanga, yo no sé lo que Alfonso Berlanga se va a autoproponer, ¿no? Pero claro, la división de honor es bonita también. Ya, está claro que hay que contar con todo, yo creo que la competición este año va a ser mucho más dura que el año pasado, sin quitar mérito a lo que el año pasado hicieron, que fue importante de poder disputar el playoff de ascenso, pero son competiciones totalmente distintas. El año pasado pues el formato era de 2 grupos de 10 equipos, en los cuales pues tú, oye, si la cosa no se te da mal, puedes estar entre esos 5 primeros equipos y ya después puede pasar lo que pase, ¿no? En ese sentido, pues la segunda etapa de la competición del año pasado, pues las cosas no fluyeron con normalidad, el equipo en cierta manera no fue capaz o no supo mantenerse en los puestos altos y prácticamente se descartó casi del principio. En la segunda vuelta de la competición se descartó como candidato al ascenso, ¿no? Es que yo no sé lo que tú piensas de ese tipo o lo que ocurre en esa categoría, ¿no? Porque yo pienso que esos playoffs eran descafeinados, ¿no? Sí, eso ya, yo recuerdo hace ya muchos años, entraba yo entonces todavía al cadete del Cantera, que también la federación le dio por hacer una competición de ese tipo, 2 grupos de 10, los cuales los 5 primeros se clasificaban, se unían a los otros 5. Sí, pero los puntos valían, con lo cual el quinto con el... Sí, es un poco descafeinado, y jaleo, ¿no? Es decir, una competición como está estructurada para este año que viene, que va a ser 18 equipos, en los cuales todos se van a enfrentar contra todos, partidos a ida y vuelta como tradicionalmente la liga de toda la vida, las competiciones de siempre. Eso creo que le va a dar un nivel de competitividad a la categoría muy importante. Y bueno, a lo que tú me dices, efectivamente el Club Deportivo Utrera como club, institución y tal, tiene claro que, bueno, que el objetivo del Utrera Atlético es de nutrir o surtir en momentos determinados el primer equipo de futbolistas para él. De hecho, vamos a contar con un plantel prácticamente casi todos sub-23, muy jóvenes, es decir, yo diría que casi sub-21. Pero bueno, yo como entrenador y tal, pues tengo también mi propio ego de hacer las cosas bien y de pelear, digamos, por los máximos objetivos posibles. Entonces, al final la competición será la que dictará sentencia. Si terminamos pues peleando por un puesto de arriba, pues lo haremos. Y si no es el caso, pues donde nos marque la competición es donde estaremos, pero siempre con ese nivel de competitividad que hay que intentar trasladar a los futbolistas, ¿no? ¿Qué te ha dicho la familia cuando han vuelto al fútbol? Porque después yo creo que era una faceta que si hablo de tu mujer o hablo de... ya lo tendrían a lo mejor olvidado, ¿no? Sí, a ver, no las tenían todas consigo, porque bueno, quiera que no, pues es tiempo que hay que restar a la familia, evidentemente. Bueno, le resta tiempo a tu trabajo y le resta tiempo a tu familia. Y eso es lo primero que le he dicho a los futbolistas. Es decir, que claro, me he encontrado un futbolista que ni me conocían, ¿no? Es decir, a lo mejor algunos pues ya han escuchado y tal, pero entonces voy a tratar de inculcarles eso, que la dedicación que un entrenador puede tener hacia un jugador o hacia un grupo de jugadores conlleva el quitar tiempo de otras cosas, igual que ellos se lo tienen que quitar, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, como tú me comentas y tal, lo han tenido ahí tal, un poco pensando o aconsejando en este caso, pero bueno, al final pues prevalece más lo que a ti te gusta y la afición que tienes y la que has tenido toda tu vida, y bueno, y al final pues todos entran por la rueda. Me consta que eres un entrenador exigente. Yo te voy a decir a la audiencia que yo he sido delegado con él en un equipo de fútbol de cadetes, en el Club Deportivo Utrera, y que nosotros hemos ido por la noche, un sábado por la noche en moto a ver dónde estaban los futbolistas. ¿Te acuerdas de eso? Sí, era otros tiempos, ahora hay otras tecnologías.
Es decir, Hoy, sí, hoy las ubicaciones. hasta las ubicaciones y demás, pero bueno, en aquella época, pues, oye, no, tenías que controlar, y más cuando estabas jugando un ascenso a una categoría. Pues, el otro día lo comentaba en una entrevista que me hicieron también, que bueno, jugamos ese ascenso con el Chiclana, metimos más de 1000 personas en el San Juan Bosco, pero con entradas vendidas, es decir, no, los chavales todos se pusieron a vender entradas y metieron, pues no sé si fueron 1100, 1200 personas, que después valió para que eso, irnos a un viaje que se organizó, nos fuimos a un camping y demás. Pero claro, es lo que tú dices, la exigencia que tú le transmitas al futbolista es la que después en el día a día ellos te van a devolver. Es decir, pues esto está claro, si los jugadores ven interés por tu parte, ven que te preocupas, ven que estás siempre para todo lo que puedan necesitar, pues esa relación entrenador-jugador es mucho más fácil que si tú eres un despreocupado, que si tú no estás encima de ellos, al fin y al cabo, pues ellos te lo van a devolver de la misma forma, ¿no? ¿Algún futbolista del primer equipo has entrenado? Carlos Valverde no lo sé, a su hermano sí, a su hermano lo tuvimos en ese equipo cadete. Miguel Ángel sí, Ángel sí. Carlos no. Cuando yo entraba a Miguel Ángel Valverde, que lo tuve desde pequeño conmigo, prácticamente, desde infantil hasta senior en el Club Deportivo Utrera. Carlos, pues, sería Alevín en aquella época, no coincidí con él. Con Rubén Cruz tampoco, pero sí tuve a los dos hermanos, efectivamente, que Manolo, pues bueno, ha sido un buque insignia del Club Deportivo Utrera durante muchos años en la portería. Pero de futbolistas no tengo. Los 3 jugadores en aquel partido memorable que nunca olvidaremos en Gines, ¿no? Sí, bueno. Claro, hoy si nos ven algunos de ellos, pues se reirán, ¿no? de la anécdota, lo dejemos. El partido con una lluvia infernal que fue la que nos salvó. Madre mía, sí que sí. Yo todavía me acuerdo de tu chaquetón chubasquero. Sí. Bueno, Alfonso, entonces has conocido ya algunos futbolistas, imagino que a la mayoría. Sí. Son muchos también los que se han ido, que a lo mejor, si se llega a conocer antes el entrenador, hubieran quedado. Hablo de Álvaro Mena, hablo de Morilla, no sé. Bueno, a ver, cuando te pregunto yo como periodista, no sé. Cuando un chico sale de categoría juvenil y lleva ya un par de años en un filial y no tiene a lo mejor esa continuidad que ellos pretenden tener en el primer equipo, pues ya prevalecen otros factores, ¿no? A lo mejor durante un tiempo pues han tenido cierta desmotivación, ello unido a que pueden ser buenos futbolistas y tal, y haber equipos con posibilidades económicas, llamemos Morón, ¿no? Que se ha llevado 2 futbolistas nuestros que podían haber estado con nosotros, más otro que tenía yo ya palabrado, de un chico de Marchena que jugó en el Alcalá y tal, que lo tenía ya prácticamente hecho y también se metió por medio. Claro, cuando se mete por medio así, pues difícilmente se pueda hacer nada. Que si se hubiera atajado antes, pues oye, pues a lo mejor se hubieran convencido de otra forma, pero bueno, tampoco te sabría decir. Yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos, todos los que se han ido. Hay tres motivos por los cuales se han podido ir los futbolistas. Uno, porque ha llegado cualquier club y lo ha convencido de cualquier forma para que se vayan, o dándole trabajo, o pagándole algo, lo que sea. Otra, que es algunos jugadores que se han ido incluso a categoría inferior a la que el club deportivo, el Utrera Atlético va a estar, pero bueno, pensaban que ya su ciclo aquí había terminado y tenían que buscar otra motivación. Y la tercera, pues la que el club de origen pues ha dado, digamos, como descartes, ¿no? Jugadores que a lo mejor ya por edad pues no entraban dentro de la dinámica, como hemos hablado antes, de jugadores sub-23 para poder nutrir al primer equipo y demás, y esas han sido las 3 causas por las cuales han salido futbolistas. ¿Contento con la plantilla que tiene? ¿Estás buscando todavía jugadores? ¿Cómo está? Claro, a ver, tenemos que completar una plantilla mínimo de 24 o 25 futbolistas. Es decir, verdaderamente sabemos que solo pueden viajar 18 futbolistas a los partidos, que de esos 24 o 25 algunos se tendrán que quedar fuera. Pero claro, el primer equipo, el Club Deportivo Utrera, tiene solo la posibilidad de tener 22 jugadores en plantilla. La competición es muy larga, necesitan trabajar, entrenar, llevar también sus convocados y evidentemente utilizarán 3 o 4 futbolistas
casi con la asiduidad, por lo menos en los entrenamientos, ¿no? Entonces, bueno, yo evidentemente tampoco me quiero ver con 10, 12 futbolistas entrenando, nunca ha sido mi forma de ser. Por lo tanto, vamos a intentar eso, tener una plantilla competitiva de los jugadores que traiga un poco los deberes hechos, de los jugadores que terminaron en el Ultraatlético el año pasado. Se van a renovar 12, otros 6 que suben de juveniles, otros 3 que son de aquí o han estado en etapas anteriores en la cantera nuestra y por distintos motivos han salido, uno para el Castilla División de Honor, otro para el Nervión de División de Honor. En fin, esos 3 jugadores que también van a estar con nosotros son recién salidos prácticamente de juveniles, pero bueno, han estado en otras disciplinas deportivas, en otros equipos, en otros clubes. Y eso, pues, si sumamos, pues estamos hablando de los 20 jugadores que actualmente tenemos comprometidos o que tienen, digamos, la intención de continuar con nosotros y de que nosotros que continúen también. Luego a eso le vamos a sumar los 4 o 5 futbolistas que por determinadas posiciones entiendo que debemos de incorporar, de los cuales pues ya durante esta semana, entre mañana jueves y el viernes, pues probablemente cerremos 4 incorporaciones, que están ya prácticamente apalabrados tanto con ellos como con ellos con nosotros, y prácticamente pues con ganas de que llegue el día 8 de agosto para empezar la pretemporada, ir viendo a ver posibilidades. Ya tenemos prácticamente cerrado el calendario de partidos amistosos. Y ¿qué serán? ¿Cuáles? Sí, bueno, será el primero, va a ser justo, empezamos la pretemporada el día 8, pues el día 13, que vamos a ir a jugar un partido amistoso al Cuervo, porque han hecho un campo de césped artificial nuevo y demás, y bueno, un equipo que está en tercera, pero nos va a valer para conocer futbolistas, para ver un poco lo que ya se haya trabajado durante la primera semana. Posteriormente tenemos 2 partidos consecutivos, el 19 y el 20. El 19 es un triangular en el Palmar, con el Palmar y el Tinte, un segunda andaluza y un tercera, ¿no? El 20 vamos a Molares, también un trofeo de allí. Luego vamos a Dos Hermanas a jugar contra el Dos Hermanas, que bueno, creo que va a ser una piedra de toque importante, porque bueno, es un equipo que se va a diseñar para pelear por el ascenso y me consta de que están firmando a base de bien a los futbolistas. Posteriormente iremos a jugar a otro triangular, un partido en Osuna, que también, bueno, un club histórico, el Osuna Bote Club. Jugaremos con un triangular en Villaverde del Río, con el Villaverde y el Betis B, y hay otro por ahí que ahora mismo se me escapa y tal. Y parece que has hecho los deberes bien la pretemporada, ¿no? Sí, bueno, ya te digo, es ponerte y cuesta trabajo porque, no sé, la federación a veces también complica un poco todo con los inicios de la competición. La primera andaluza nuestra va a empezar el día 18, la segunda 18 de septiembre. 18 de septiembre, la segunda andaluza empieza una semana antes. Claro, te encuentras con que nosotros vamos a empezar a entrenar el día 8 de agosto, pero ya hay equipos que empiezan la semana que viene prácticamente a entrenar. Entonces, claro, ya esos equipos han encontrado sus equipos para jugar partido de pretemporada. En fin, que tiene su complicación, pero bueno, afortunadamente lo hemos dejado ya cerrado. ¿Vas a llevar un cuerpo técnico pedido por ti o quién te va a acompañar? Sí, voy a tener conmigo a Antonio Soto, que va a hacer las funciones de preparador físico. Antonio Soto, el director del Colegio Rodrigo Caro, efectivamente. Vale, va a estar ahí. Va a estar Manuel Acosta como ayudante y entrenador de porteros, y Francis Moreno también como ayudante, ¿vale? Bueno, ese es el grupito conocido tuyo de un tiempo y que sí, te van a un grupo involucrar, ¿no? Tienen ganas también. Ellos me conocen, yo los conozco perfectamente. Sé de la exigencia que se le puede trasladar. Ellos la aceptan. Y por lo tanto, bueno, esperemos trabajar bien y hacer las cosas en Imagino que con el míster del primer equipo también ha habido ya contactos, ¿no? Sí, de hecho coincidí con él en el San Juan Bosco. Bueno, tuvimos una conversación, él un poco tal, me dijo que había sabido en su momento de mi trayectoria, que sabía que había estado apartado durante un tiempo.
nos hemos ofrecido totalmente a colaborar, tanto por parte suya como por parte mía. Evidentemente le he trasladado mi total involucración, es decir, estar totalmente involucrado en el proyecto del club, sabiendo evidentemente de que también el filial o el Utrera Atlético hay que darle cariño. Es decir, los chavales necesitan sentirse importantes dentro de un proyecto para que puedan competir y puedan estar ahí a gusto, ¿no? Entonces, él también me traslada de que en su momento ha trabajado también con equipos filiales y tal. Es decir, tenemos ahí un poco el cambio de cromos, ¿no? Sí. Sí. Yo nunca trabajé... Sí, porque tú has sido un entrenador de senior, más que de filial, ¿no? De senior, bueno... Y conociéndote seguro que te molesta que te pidan al delantero centro el partido siguiente. Sí, el delantero centro tiene que ir con el segunda ref y va a jugar un partido, o va a jugar dos, va a jugar tres, oye, bienvenido sea, ¿no? Es importante, son chavales que muchos de ellos han salido de juveniles, que su ilusión es jugar lo más alto posible y evidentemente no vamos a cortarle la progresión a nadie y todo lo que sea ayudar al primer equipo, que esperemos que esté ahí mucho tiempo y si puede optar a algo más, pues mejor, ¿no? Pues nada, familia, Alfonso Berlanga, ya lo tenemos por aquí, este entrenador que yo creo que nos va a hacer disfrutar este año con el segundo equipo, como también lo han hecho anteriormente sus predecesores, y yo creo que vamos a disfrutar bastante. Y aquí lo tenemos, y oye, quién sabe si algún día pues lo tenemos entrenando el primer equipo. Yo ya lo veía perdido para esto del fútbol, pero aquí lo tenemos. No. Alfonso. Nada, yo animar a toda la afición del Club Deportivo Utrera que acudan a los partidos que podamos disputar como locales y como visitantes, que la categoría es una categoría bonita que va a requerir del apoyo de la afición y nada, por mi parte pues totalmente... Yo desde aquí digo que una propuesta bonita del club sería que este año que el primer equipo no va a poder jugar tanto a las 12 de la mañana por aquello de las distancias y que algunos le van a pedir jugar a las 5 de la tarde por cuestiones obvias, ¿no? Que sea el segundo equipo el que entre a las 12 de la mañana no llegue. Claro, a ver, seguramente será así, se entiende, ¿no? También dependerá de la coincidencia o no, sí, claro, de jugar en casa los dos, pero se entiende que evidentemente si coincidimos los dos y el segunda red pues tiene que jugar por la tarde, como tú dices, por las circunstancias de los horarios y tal, que son desplazamientos que vienen de fuera, equipos lejos y tal. Claro. Entonces, bueno, tiene que respetar eso, igual que cuando ellos vayan fuera, pues también tendrán que hacer lo mismo. Y claro, y evidentemente habrá que dividir la franja horaria y probablemente tendremos que jugar nosotros algunos partidos a esa hora. Pues nada, Alfonso, de verdad, darte las gracias por esto por aquí. Ojalá, espero verte mucho por aquí, por nuestro programa. Hemos iniciado este programa, la nueva temporada, o en pretemporada, contigo. Yo creo que no había una persona mejor para empezarlo dentro del club de nuevo. Para mí es un placer estar aquí contigo, nos conocemos de hace mucho tiempo. Agradecer a Deportes Utrera al Día la oportunidad de poder trasladar al pueblo de Utrera mi presentación y tal. Y nada, también agradecido y presto a que cualquier otro momento que necesites de mi participación. Está tu cámara, dirígete a ellos para que vayan a verte y si hay algún futbolista por ahí que esté todavía pensándolo... Nada, a verme a mí no, pues a los entrenadores no hay que ir a verlos, hay que ir a ver a los futbolistas, ¿no? Es decir, el equipo es un equipo muy joven, prácticamente el 90 y pico % de ellos pues chavales de aquí, de Utrera. Qué mejor que ese argumento para que padres, hermanos, familia y tal pues puedan ir a ver a esos chavales, ¿no? Entonces la piedra está lanzada ya o el guante está lanzado, lo que hay que hacer es recogerlo, ¿no? Pues nada, ahí estamos y vamos a aprovechar este año. Este año tenemos dos grandes clubes, dos grandes equipos, el club el mismo, el Club Deportivo Utrera en segunda ref y el Club Utrera Atlético, no es Club Deportivo Utrera B, Club Utrera Atlético en primera andaluza. Esa que estábamos jugando hace 3 días con el primer equipo. Correcto, sí. Hace 3 días, no hace mucho más, ¿no? Hace 5 años o 6. Hasta que subió a tercera con Miguel Ángel Montoya. Montoya. Y bueno, y a partir de ahí pues la reestructuración de categoría y demás, pero la categoría es muy interesante. Pues con todo mi respeto hacia Francisco Rubio, que sabe que lo respeto mucho,
Te quiero ver también en el primer equipo algún día, Alfonso. Bueno, esperemos a ver. Que te quiero volver a ver. Esperemos a ver en un futuro. Nada, muchas gracias, Alfonso. Y a ti, Javier. bueno, te emplazamos a que en cualquier, ya cuando empiece la temporada o al principio de ella, pues ya que nos veamos por aquí otra vez, ya hablemos de lo que es ya la competición en sí. Perfecto. Yo ya sé que está en mi casa y cuando queráis, pues, sí. pues aquí estaré. Lo sabes. Muchas gracias, Alfonso. Venga, y bueno, pues seguimos ya, ¿eh? Ya os vamos emplazando a que vamos a ir ya metiéndonos en esa dinámica del deporte, en esa dinámica que bueno, que empezamos ya el mes de agosto, ya empieza la pretemporada de un equipo, de otro deporte y otro, y ya estamos metidos en ello. Así que os emplazamos a los siguientes programas. Gracias y contamos con vuestra presencia siempre para que nos veáis. Gracias.